La diversidad cultural. Las tradiciones son culturas que se van transmitiendo de generación en generación. Es decir, la generación más grande le transmite sus costumbres, creencias, tradiciones a la generación más joven. Digamos un ejemplo, los abuelos nos transmiten a nosotros sus costumbres o tradiciones, ya sea en su lengua, su vestimenta, alimentos, rituales, inclusive las religiones también se van transmitiendo de generación en generación. La arquitectura también, ya que creo que en diferentes, ya sea el lugar en donde vivimos, la arquitectura es muy distinta, eh, ya que antes la costumbre de algunas personas o la tradición, lo que como ellos hacían sus casas, eran de tierra y algunas de tierra y de piedras. Algunas personas aún conservan estas tradiciones. Y digamos, por ejemplo, aquí las casas son de block y en Estados Unidos tienen otras formas de arquitectura que son de madera. Eso depende de cada grupo social, de cómo los hayan ido enseñando, también el lugar en donde están. En nuestro país, México, es muy rico en diversidad de cultura, por su variedad de costumbres y tradiciones. Se reconocen más de 60 países y cada uno con su propia lengua. Estamos hablando de aproximadamente 68 lenguas indígenas o lenguas, sí. También como cada, cada pueblo tiene su costumbre, como les venía diciendo, su vestimenta, sus tradiciones, sus rituales, religiones, inclusive su ubicación, ya que unos viven en las montañas, en las selvas, unos viven en la parte baja, digamos en lugares más céntricos, y inclusive otras personas viven más alejados, digamos, de todo eso. Y dependiendo de en dónde es donde vivan las personas, es su forma pues de ser, sus costumbres, su alimentación. Digamos, las personas que viven alejados en la sierra, su alimentación es totalmente diferente a las personas que viven en la ciudad. Los lugares, los estados con más hablantes de las lenguas es Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México ya es como que no es proveniente de esas lenguas, sino que ya son un conjunto, un grupo de personas que se ha venido haciendo de diferentes lugares, ya digamos vienen de Chiapas, de Oaxaca, de Hidalgo, de diferentes lugares, y ahí se unen, se juntan, ahí pues ya se hace una mezcla de costumbres y de tradiciones, y hablando de sus lenguas, su comida, todo lo que venimos platicando. La Ciudad de México. Las lenguas que se hablan pues más aquí en México es el náhuatl, el maya, el mixteco, el zapoteco, el otomí. Y pues hablando de eso, también hay muchos, dependiendo su habla, también su vestimenta, depende mucho. Los bailes también, se trata mucho de los bailes de cada región, en qué bailes bailan, ya sea, por ejemplo, en la ciudad, se habla que más, se baila más que bailes modernos. Y digamos que en la sierra son más bailes como el huapango, todos esos. Y pues con esto podemos decir que se hace una cultura híbrida. ¿Qué es una cultura híbrida? Pues es una mezcla de elementos, como decíamos, ya se mezclan diferentes culturas y en una sola sociedad. Son las tribus urbanas, que son dos grupos de personas
que están identificados ya sea por su vestimenta, por el tipo de música que les gusta, inclusive por la forma de hablar. En esto aprendemos que la diversidad cultural nos enseña a cómo se relacionan, cómo interactúan diferentes grupos de personas de todo el mundo, porque ya que en todo el mundo existen diferentes tipos de tradiciones, culturas, y todas estas personas tienen que aprender a interactuar y respetarse de acuerdo a sus costumbres.